¿Y si te dijera que la Biblia describe a un hombre que terminó viviendo como animal, mucho antes de que existiera cualquier tendencia moderna? No estoy hablando de metáfora suave. No estoy hablando de simbolismo poético. Estoy hablando de un rey real. El hombre más poderoso de su época. El dueño del imperio más temido del mundo antiguo. Y terminó comiendo hierba. Durmiendo bajo el cielo. Con la mente alterada. Viviendo como bestia. Hoy existe una palabra que se está volviendo cada vez más visible en redes. Therian. Personas que dicen que, en lo profundo, no se identifican completamente como humanas. Que sienten una conexión tan intensa con lo animal, que su identidad se mueve hacia allí. Algunos lo llaman autenticidad. Otros lo llaman despertar interno. Otros simplemente dicen, así soy. Y antes de reaccionar, antes de burlarnos, antes de cancelar, quiero hacer algo más incómodo. Pensar. Porque hace más de 2500 años, el capítulo 4 del libro de Daniel registró algo inquietante. Un hombre que lo tenía todo, terminó perdiendo su humanidad. Pero no por descubrimiento personal. No por identidad alternativa. Sino por algo mucho más peligroso. Orgullo. Desconexión. Pérdida de conciencia. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. La degradación de la conciencia siempre empieza antes que la degradación del cuerpo. Primero desciende la mente. Después desciende la conducta. Y solo al final se nota el colapso. Daniel 4 no es una historia extraña del pasado. Es un patrón. Y los patrones no mueren. Se repiten. Tal vez la pregunta no es si la Biblia habla de Therians. Tal vez la pregunta es esta. ¿Qué le pasa al ser humano cuando deja de reconocer límites? ¿Qué ocurre cuando el impulso reemplaza la reflexión? Cuando el deseo reemplaza la responsabilidad. Cuando el yo se convierte en la única autoridad. Porque cuando el ser humano se convierte en su propio centro absoluto, algo comienza a erosionarse, y no siempre lo notamos. Hasta que ya estamos demasiado abajo. Bienvenido a Legado y Verdad. Hoy no vamos a hablar de tendencias. Vamos a hablar de conciencia. Y de lo fácil que es perderla. Vivimos en una época donde la identidad ya no se descubre. Se construye. Se edita. Se redefine. Y si no encaja, se reemplaza. La narrativa dominante dice algo muy claro. Si lo sientes profundamente, eso eres. Y esa frase parece liberadora. Pero también es peligrosa. Porque convierte la emoción en autoridad suprema. Y cuando la emoción se convierte en autoridad, la estabilidad se vuelve opcional. Pausa. En los últimos años, la palabra Therian ha empezado a circular con más fuerza. Personas que dicen que su identidad interna no es completamente humana. Que sienten algo más primitivo, más instintivo, más animal. Algunos lo viven como experiencia espiritual. Otros como vivencia psicológica. Otros simplemente como verdad personal incuestionable. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. No porque exista diversidad de experiencias humanas, sino porque algo más profundo está ocurriendo. Cuando muchas personas empiezan a cuestionar su propia humanidad, eso no es solo tendencia, es síntoma. Síntoma de una fractura más grande. Porque durante siglos, ser humano implicaba algo específico. Razón, conciencia moral, capacidad de autocontrol, capacidad de trascender el impulso. Pero hoy esas categorías parecen negociables. El impulso se celebra como autenticidad. La reacción se celebra como honestidad. El deseo se celebra como identidad. Y poco a poco, la reflexión pierde terreno. Y aquí es donde Daniel 4 entra como un espejo inesperado. En el libro de Daniel, se narra la historia de un hombre que estaba en la cima absoluta del poder. Nabucodonosor II no era alguien confundido buscando sentido. Era el rey de Babilonia. Construyó ciudades. Conquistó territorios. Controló imperios. Era el símbolo del máximo éxito humano. Y sin embargo, algo empezó a romperse. No en su reino, en su interior. Y aquí viene una frase que vale oro. El colapso humano nunca empieza por fuera. Empieza por dentro. Primero se pierde la humildad. Después se pierde la perspectiva. Y finalmente, se pierde el centro. Daniel no presenta la transformación del rey como descubrimiento. La presenta como consecuencia. Consecuencia de orgullo. Consecuencia de desconexión.
consecuencia de elevarse tanto a sí mismo, que eliminó cualquier referencia superior. Y cuando la única autoridad es el yo, la mente comienza a descender, no de golpe, no con ruido, sino lentamente, progresivamente, casi imperceptible. Y aquí está la parte más inquietante. Nabucodonosor no dejó de ser humano biológicamente, pero empezó a vivir desde lo instintivo, desde lo primario, desde lo descontrolado. Y eso nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Es posible tener cuerpo humano, pero vivir desde un nivel inferior de conciencia? Porque la humanidad no se define solo por la biología. Se define por la capacidad de elegir por encima del impulso. Y cuando esa capacidad se debilita, lo instintivo gana terreno. Y lo instintivo, sin dirección, no eleva, reduce, simplifica, animaliza. Y antes de pensar que esto es un juicio externo, pregunta honesta, ¿estamos viendo más conciencia en nuestra cultura? ¿O más reacción? ¿Más reflexión? ¿O más impulso inmediato? ¿Más responsabilidad? ¿O más validación automática? Porque no todo lo que se redefine es progreso. A veces es descenso, con nuevo nombre. La historia de Daniel 4 no comienza con locura. Comienza con éxito, con expansión, con poder. Y eso es lo que la hace peligrosa. Porque el descenso más peligroso no empieza en la debilidad. Empieza en la cima. Nabucodonosor camina por su palacio. Mira la ciudad que construyó. Mira el imperio que conquistó. Y pronuncia una frase que parece inofensiva. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder y para mi gloria? Ahí ocurrió todo. No cuando comió hierba. No cuando perdió la razón. Sino en esa declaración interna. Porque en ese momento el yo ocupó el trono absoluto. Y cuando el ser humano se convierte en su propia referencia suprema, empieza un proceso silencioso. La conciencia se endurece. La humildad se diluye. La perspectiva se estrecha. Y aquí viene algo clave. La caída no fue instantánea. Fue progresiva. Primero se desconectó de lo trascendente. Después se convenció de su autosuficiencia. Y finalmente, descendió. El texto del libro de Daniel dice que su mente fue cambiada. Eso es profundo. No dice que fue poseído. No dice que fue transformado físicamente en animal. Dice que su mente descendió. Y cuando la mente desciende, la conducta sigue. Porque el cuerpo siempre obedece a la conciencia dominante. Y aquí está una de las frases más importantes de este video. Nadie se vuelve bestia en un día. Primero se debilita la conciencia. Primero dejamos de cuestionarnos. Primero dejamos de examinar nuestras motivaciones. Primero dejamos de reconocer límites. Y cuando los límites desaparecen, el impulso gobierna. Y cuando el impulso gobierna sin dirección, la humanidad se simplifica. Y simplificarse no es evolucionar. Es retroceder. La diferencia entre el ser humano y el animal no es la piel. Es la capacidad de decir no a uno mismo. Es la capacidad de elevarse por encima de lo que se siente en el momento. Es la capacidad de postergar, reflexionar, elegir. Y cuando eso se pierde, queda lo primario, lo inmediato, lo instintivo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió al rey. Vivía, respiraba, tenía cuerpo humano, pero su nivel de conciencia había descendido. Y esto no es una historia aislada. Es un patrón psicológico. Cuando la emoción se convierte en verdad absoluta. Cuando el deseo se convierte en identidad innegociable. Cuando el orgullo elimina cualquier referencia externa. La mente empieza a reducir su complejidad. Y reducir la complejidad humana siempre nos acerca más al instinto. Aquí hay otra frase que puede volverse clip. La degradación nunca se siente como degradación. Se siente como libertad. Y eso es lo que la hace peligrosa. Porque el descenso rara vez se percibe como caída. Se percibe como autenticidad. Como autoafirmación. Como independencia. Hasta que un día, la mente ya no responde igual. La perspectiva se pierde. La racionalidad se debilita. Y lo instintivo ocupa el centro. Daniel 4 no es una historia fantástica. Es una advertencia sobre cómo funciona la conciencia humana. Y aquí viene lo más impactante. Nabucodonosor no fue restaurado cuando defendió su postura. Fue restaurado cuando levantó la mirada.
cuando reconoció límite, cuando dejó de ser el centro absoluto. Y eso es radical, porque la cultura moderna nos entrena para lo contrario. Nos entrena para afirmar el yo, para consolidar el yo, para expandir el yo. Pero Daniel muestra algo distinto. La restauración comienza cuando el yo deja de ocupar el trono. Y ese mensaje no es antiguo, es incómodamente actual. Sería fácil convertir esto en un debate sobre ellos, sobre tendencias, sobre etiquetas, sobre movimientos culturales. Pero Daniel 4 no fue escrito para señalar a un grupo, fue escrito para revelar un patrón humano. Y el patrón es este: cuando el ser humano elimina cualquier referencia superior, termina reducido a sí mismo. Y cuando todo se reduce al yo, el yo se vuelve frágil, porque sin límites externos, sin principios superiores, sin algo que trascienda el impulso, la identidad se vuelve inestable. Hoy vivimos en una cultura que celebra algo específico, la expresión sin freno. Si lo sientes, exprésalo. Si lo deseas, afírmalo. Si lo experimentas, es tu verdad. Y suena liberador. Pero aquí está la pregunta que casi nadie hace. ¿Toda expresión es elevación? ¿Todo deseo es crecimiento? ¿Toda redefinición es evolución? Porque quitar límites no siempre expande. A veces desprotege. A veces expone. A veces simplifica la experiencia humana hasta dejarla en lo más básico. Y aquí está una frase que resume todo. No todo lo que se redefine es progreso. A veces es descenso con nuevo nombre. Daniel 4 no muestra a un hombre que encontró su identidad. Muestra a un hombre que perdió su centro. Y solo cuando reconoció que no era absoluto, recuperó su humanidad. Eso es lo radical. No fue reprimido. No fue aplastado. Fue restaurado. Porque la verdadera elevación humana no consiste en negar el impulso. Consiste en gobernarlo. No consiste en eliminar el deseo. Consiste en ordenarlo. No consiste en suprimir la emoción. Consiste en integrarla con conciencia. Eso es madurez. Eso es humanidad plena. Y cuando esa integración desaparece, lo instintivo se vuelve dominante. No por maldad, sino por inercia. Porque el impulso siempre es más fácil que la disciplina. La reacción siempre es más rápida que la reflexión. Y el orgullo siempre es más seductor que la humildad. Pero Daniel muestra algo que atraviesa siglos. La conciencia puede descender. Y también puede restaurarse. La pregunta no es si un humano puede volverse bestia. La pregunta es, ¿qué estamos alimentando diariamente en nuestra mente? ¿Estamos fortaleciendo la reflexión? ¿O fortaleciendo la reacción? ¿Estamos cultivando humildad? ¿O cultivando autosuficiencia absoluta? Porque la humanidad no se pierde de golpe. Se erosiona. Lentamente. Silenciosamente. Hasta que un día, algo esencial ya no responde igual. Y cuando eso pasa, el problema no es cultural. Es personal. Tal vez este video no trata realmente sobre Terians. Tal vez trata sobre algo más universal. La fragilidad de la conciencia humana. Daniel 4 no es un relato antiguo curioso. Es un espejo. Y los espejos no siempre muestran lo que queremos ver. La degradación no comienza cuando actuamos diferente. Comienza cuando dejamos de examinarnos. Y la restauración no comienza cuando nos afirmamos más fuerte. Comienza cuando reconocemos límite. Cuando aceptamos que no somos el centro absoluto del universo. Y eso, en una cultura obsesionada con el yo, es profundamente contracultural. La pregunta no es si podemos redefinirnos. La pregunta es si estamos creciendo, o simplemente descendiendo sin notarlo. Si te interesan los temas que incomodan pero despiertan. Los que no buscan aplauso fácil sino conciencia real. Los que examinan tendencias en lugar de repetirlas. Este canal es para ti. Aquí no reaccionamos. Reflexionamos. Y si quieres seguir explorando lo que otros prefieren evitar, suscríbete, porque lo que viene después va a ir todavía más profundo.